La victoria de los aliados y la última fase de la guerra en el análisis estratégico de Daniel Prieto. La madre de todas las batallas ha terminado. La derrota de Irak ha sido aplastante. De nuestras predicciones casi todo fue correcto excepto que cometimos un error, pero fue inducido por la prensa controlada, porque Schwarzkopf quiso hasta el último momento evitar que se supieran cuáles eran sus verdaderos movimientos. Nosotros planteamos que iba posiblemente a haber una operación anfibia acá, porque había una estructura de buques barreminas haciendo una densa labor para despejar esta área de minas, y habían varios buques anfibios en esta zona. Al final se supo que estos buques anfibios estuvieron actuando en esta zona y desembarcando unidades para hacer demolición de minas con operaciones especiales, pero no con una operación anfibia masiva. En circunstancias que hubo una concentración enorme de buques de guerra en esta área de acá, algunos de ellos haciendo cañoneo en la costa para permitir la penetración de las fuerzas saudíes, que fueron las que penetraron por la costa. Y ahí estuvo un pequeño error de predicción que hicimos nosotros, porque las fuerzas de infantería marina no fueron las que hicieron esta penetración, sino que fueron saudíes. Y los infantes de marina que estaban concentrados acá, en realidad se movieron por esta carretera y penetraron hasta este primer aeropuerto de Jaber, y después continuaron para dar acá una gran batalla en el aeropuerto de Kuwait, a solo 15 kilómetros del centro de la ciudad. Aquí operó la primera división de infantería marina y la segunda división también de las mismas fuerzas de infantería marina. Por este lado de acá avanzaron fuerzas saudíes junto con fuerzas norteamericanas. Más al oeste, fuerzas sirias y egipcias que convergieron por esta carretera y por esta otra de acá. Durante bastante tiempo, el dispositivo de la coalición estuvo concentrándose en esta zona, hasta acá, y por supuesto todo esto más al sur, pero siempre al este de la quebrada de Al-Batin, una quebrada profunda, como nuestra quebrada de Camarones, por la cual es muy difícil pasar grandes unidades de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Por lo tanto, estos desplazamientos sorpresivos que se vieron al final, tuvieron que hacer un envolvimiento por el sur, a una distancia que no se ve en este mapa, y volver a aparecer por acá para desplegarse en esta zona. Fue el caso de las tropas inglesas, que nosotros al principio las habíamos visto desplegadas en este extremo de acá. Sin embargo, hicieron todo ese movimiento envolvente para engañar a las fuerzas iraquíes y aparecieron iniciando su batalla desde esta zona hacia el norte. Ellos crearon aquí un flanco para permitir paralelamente el desplazamiento masivo del 7º Cuerpo de Ejército de Estados Unidos, compuesto por 4 divisiones, entre ellas la primera división blindada, la unidad más moderna del mundo en su tipo. Los ingleses después combatieron esporádicamente con fuerzas de la Guardia Republicana que se habían pasado hacia acá y después convergieron hacia el interior de Kuwait y se movieron al norte para empujar todas las fuerzas de la Guardia Republicana que estaban desplegadas en esta área, las cuales, cuando Saddam Hussein dio la orden de replegarse, empezaron efectivamente a replegarse hacia el norte. Pero al constatar que todos los puentes y los vados estaban cortados por el reiterado bombardeo aliado, ellos empezaron a converger hacia la derecha para dirigirse hacia Basora, creando en la zona de Az-Zubair, acá, y en esta área de acá, un dispositivo defensivo. En el otro extremo, fuerzas francesas y de la 101 División Aerotransportada hicieron una gran penetración por todo este camino y por áreas de desierto fuera del camino hasta llegar a la zona de Az-Nasiriyah y tomarse los 2 bordes del río Éufrates, creando después una cadena de fuerzas para evitar un eventual refuerzo iraquí que pudiera penetrar en el teatro de operaciones y a su vez para impedir unidades que pudieran arrancarse hacia allá y alertar a las unidades propias de modo de hacer converger la fuerza aérea y perseguirla. Pero la gran batalla que hemos visto en los últimos 2 días antes del fin de la guerra se produjo en este sector de acá. Y son las 5 divisiones de la famosa Guardia Republicana enfrentadas a 2 divisiones blindadas norteamericanas y una división blindada inglesa. Esta batalla fue precedida de persistentes anuncios a los iraquíes de que se rindieran. Sin embargo, estos continuaron y continuaron operando y siendo destruidos sistemáticamente. Las fuerzas iraquíes que tenían tanques T-62 tenían un alcance efectivo de 2.000 metros para destruir a los tanques equivalentes norteamericanos.
las fuerzas que tenían T-72, el modelo de la Guardia Republicana, eran capaces de actuar a 2.600 metros de forma efectiva sobre los blindados americanos. Sin embargo, los americanos y los ingleses estuvieron combatiendo casi siempre a 4.000 metros. Y cuando las unidades de la Guardia Republicana hacían avances bruscos para acortar distancia, las fuerzas americanas e inglesas se replegaban paralelamente para mantener sus distancias relativas. De modo que cada disparo de un misil Hellfire o de un misil TOW aliado hacía blanco. Y todos los disparos que hacían los iraquíes no hacían blanco, y cuando lo hacían no lograban penetrar los blindajes, porque la inercia de la munición a esa distancia ya no era capaz de penetrar los blindajes de los carros Challenger ingleses o de los M1A1 americanos. De modo que, a pesar de que pelearon heroicamente las 5 divisiones de la Guardia Republicana y no se rindieron, fueron sistemáticamente destruidas en 48 horas de combate. Y hoy día prácticamente no queda mucho de las 5 divisiones de la Guardia Republicana. Con eso, y habiendo conseguido eso...